En esta historia hay muchos detalles que robaron mi atención, en especial el motivo del video de hoy, que involucra a un líder de una pandilla rudísima, pero con una dulzura infinita, Vasco y los nudillos ardientes como personajes destacados de Webtoon. Vasco, al ser callado, tiende a crear un aura de misterio que intimida a todos porque además es el líder de una pandilla rudísima, súper peligrosa que muchos temen y prefieren no estar en la mira de estos matones. Como dije, el misterio, la seriedad, los tatuajes y su pandilla hacen de Vasco el gángster más temido de su escuela. Esto provoca que la única interacción que tengan, tanto él como su pandilla, sea cuando hay conflicto, haciendo que su reputación de malandros crezca día con día. Cuando utiliza su técnica mortal, que es temida por todos, llamada el apretón de la muerte, domina a todo el que se resista, provocando que todos a su alrededor mueran de miedo, ya que en esta técnica utiliza solo la fuerza de su brazo, incrementando así el rechazo de sus compañeros, quienes lo ven como alguien súper peligroso. Con este malentendido logra cuidar su reputación y la de su pandilla, la cual es muy importante. La idea de que sean vistos como chicos malos tiene una finalidad y por esa razón siempre deben cuidar de que se mantenga así, pero hay una sola verdad detrás de esa rudeza que los hace personajes destacados. Aunque no lo parezca, el líder de los nudillos ardientes siempre está a favor de la justicia y de los más débiles. Su presencia, que logra intimidar a muchos sin siquiera decir una palabra, es impresionante. Es mejor conocido por proteger a los debiluchos y odiar a los populares que son abusadores. Vasco siempre busca empoderar y motivar a aquellos que son blanco de abusadores. Normalmente él busca resolver problemas poniéndolos en su lugar como la basura que son. Por ser el líder, asume las derrotas para fortalecerse y mejorar, y esto hace que su pandilla lo vea como alguien rudo, digno de seguir. Esto, a diferencia de lo que se cree, hace que se preparen más para enfrentar esas batallas que ponen en peligro su reputación. Como cualquier grupo de adolescentes, los nudillos ardientes sufren por amor, hablan de cómo resolver esos temas, son extremadamente serviciales, además son responsables con sus estudios, aunque sea difícil de creer. Un punto importante sobre los nudillos ardientes es que siempre están pendientes del bienestar de su líder porque su seguridad es primordial para la subsistencia del grupo. Aparentar ser rudo es complicado porque deben cuidar su reputación todo el tiempo y esto hace que no puedan compartir con otros sin que haya una pelea de por medio, pero a pesar de eso logran divertirse, con esto demostrando que son chicos normales y hasta cierto punto tranquilos, más de lo que otros puedan imaginar. Vasco es muy sensible y distinto de aquel que nos causó rechazo al inicio de esta historia. Es increíblemente tranquilo pero con alma justiciera. Su inocencia ante cosas bastante simples que él no logra entender hace que quieras protegerlo porque es como un conejito tierno e ingenuo. Tiene valores muy fuertes que se pudieron conocer gracias a Jace, uno de los integrantes más importantes de los nudillos ardientes, ya que estos desde niños tuvieron una relación muy cercana que logró fortalecerlos. El pasado de Vasco involucra superación personal y una obsesión por ayudar a quien esté siendo lastimado, porque en su infancia tanto Jace como él sufrieron a manos de unos abusadores y de estos malos recuerdos no solo nacieron los rudos tatuajes o la pandilla, sino que también nació y se fortaleció su amistad. A raíz del abuso que sufrieron ambos, Vasco quedó con fobias y traumas que parecían irreparables, pero Jace hizo lo impensable para ayudar a su amigo a superar aquellos incidentes, volviéndose fuerte física y emocionalmente. Es probable que el sufrimiento de Vasco haya hecho que Jace asumiera este rol. Para esto, él abandonó su orgullo y sus miedos, todo por la seguridad de su amigo, quien él consideraba alguien con una fortaleza increíble, por haber soportado aquellos momentos difíciles. Para Jace, el dolor o la vergüenza que pudiera experimentar no estaban ni cerca de ser algo parecido a lo que sufrió Vasco, dando origen al sacrificio más tierno de apariencias. Aquellos tatuajes que parecían rudos no eran más que un pasado triste y doloroso que disimulaba lo enfermas que pueden estar algunas personas por satisfacer sus egos. Vasco tenía la idea de que si te asustas, sufres y gritas, haces que los abusadores se sientan superiores, y para Vasco no era motivo suficiente para darles el gusto de verlo sometido. La convicción de Vasco empoderó a Jace desde niño, impulsándolo a ser valiente y decidido, ya que la fortaleza de Vasco no está en sus puños, sino en su voz, ya que esta es la que motiva y la que hace rabiar a los bravucones. Vasco es un héroe ardiente porque ninguno de aquellos abusos que sufrió llegaron a cambiarlo.
engañarlo. Por el contrario, este se fortaleció internamente. Todo en él aumentó: su sinceridad, su valentía, valores, su tendencia a seguir las normas, siguiendo lo correcto, guiando a otros a protegerse y a respetarse, convirtiéndolo en el líder indiscutible de una de las pandillas más temidas por los abusadores prepotentes. La fortaleza de Vasco ante aquel problema hizo que otros se sintieran fuertes y valientes para afrontar las peores situaciones. Él es un ejemplo a seguir y esa es la razón de ser de la pandilla de los Nudillos Ardientes. Tanto Vasco como los Nudillos Ardientes son personajes destacados porque tienen una perspectiva de quiénes son y por qué deben serlo. Sus motivaciones son nobles y no son egoístas. Ellos son héroes anónimos que no necesitan ser anunciados para impartir justicia y proteger a los más débiles. La manera en que percibimos a los Nudillos Ardientes ha cambiado por completo. Adoramos a Vasco porque solo un héroe como él podría demostrarnos que nuestras limitaciones son las que deben impulsarnos para seguir fortaleciéndonos. La historia no sería la misma sin Vasco y la pandilla de los Nudillos Ardientes. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún video, activando además las notificaciones. Gracias por ver este video, hasta la próxima.